compartir un tema que comencé hace 8 días, que es la poca fe. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuántos vinieron hace 8 días? Yo comencé a compartir este tema de la poca fe porque resulta que la Biblia dice que Jesús llamó a sus discípulos en varias ocasiones hombres de poca fe. Entonces esa fe no les alcanzaba a ellos para ver cosas grandes de Dios. No les alcanzaba. Y esa fe muchas veces, cuando ellos tenían que enfrentar una adversidad, una tentación, una prueba, no les alcanzaba. Y ellos se quedaban ahí estancados, temerosos, miedosos, y no podían avanzar. Entonces el Señor les decía, hombres de poca fe. ¿Sabe que es muy importante la fe para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros? Es muy importante. Mire, Esaú nunca tuvo fe. Y Esaú lo que hizo fue cambiar ese propósito que Dios tenía para con él, lo cambió por un plato de lentejas. Y hemos visto a muchos creyentes cambiando las cosas del Señor por un plato de lentejas, por sus pasiones, por sus concupiscencias, por sus malos hábitos, por muchas cosas, y cambian. ¿Por qué? Porque no tienen fe para creerle a Dios. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Entonces vamos a ver este tema y usted puede también aportar a la enseñanza. Entonces vamos a continuar este tema. La falta de convicción en las verdades del Señor hace que nos deslicemos, dudemos y temblemos de miedo ante las adversidades. La cobardía, mire, lo que es la cobardía, la desconfianza, la culpa muchas veces hacen presa de nosotros. ¿Cuántos alguna vez se han sentido así? Miedosos, temerosos, temblorosos, se sienten culpables, ¿sí? Y quedan estancados ante alguna situación que tienen que enfrentar. ¿Por qué pasa eso? Entonces, se vive una vida de frustración cuando hay poca fe. Entonces vive una vida de pobreza espiritual. Sí, va para el cielo, pero va mendigando. Mire, un creyente de poca fe siempre se está quejando. Siempre está recordando los fracasos del pasado. Él no puede ver más adelante, él se queda estancado, él no puede ver lo que Dios tiene para él adelante, se estanca, no ve con buenos ojos el futuro, no percibe las cosas buenas de Dios, sino que todo lo ve sombrío y lo ve con temor. No se esfuerza en la vida cristiana, no tiene no hace el deber de crecer porque él se estanca por el temor. Entonces vamos a mirar una cita en Hebreos capítulo 6, versículo 9. Hebreos capítulo 6, versículo 9 al 12. Vamos a tratar de ser breves, así que usted puede ir asimilando la palabra. 6, versículo 9 de Hebreos. Dice en la Reina Valera, dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de ¿qué? De cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre,
habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno, ¿quiénes? Cada uno de vosotros muestre que la misma solicitud, ¿hasta cuándo? Hasta el fin. ¿Para qué? Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis ¿qué? Perezosos, sino imitadores de quién? De aquellos que por la fe y la ¿qué? Y la paciencia heredan ¿qué? Las promesas. ¿Quiénes heredan las promesas? Los que son pacientes y tienen ¿qué? Fe. Dígale al que está al lado suyo, el que tiene fe y paciencia hereda las promesas. Mire, el contexto de esta palabra es que muchos que habían creído en el Señor se habían vuelto atrás y habían vuelto al pecado. Y entonces esta palabra les dice, mire, ¿sabe por qué ellos volvieron atrás? Porque les faltó fe. Muchas personas vuelven atrás porque su fe no les alcanza. Pero está diciendo el escritor de Hebreos, pero nosotros estamos persuadidos de cosas mejores para ustedes. Porque por la fe y la paciencia es que se alcanzan las promesas, pero los animamos, los persuadimos a ustedes para que ustedes mantengan esa buena actitud de fe. Porque la fe es lo que hace que nosotros podamos vivir, experimentar las promesas de Dios. Amén. Si no hay fe, si hay poca fe, atráncase a muchos, ¿sí? Entonces se va a vivir una vida ahí dando tumbos, como dice, ¿sí? Y se va a caminar muy poquito, se va a avanzar muy poquito en la vida cristiana. Entonces, la fe en nosotros es la que hace que nosotros podamos avanzar. Si usted tiene fe y yo tengo fe, vamos a avanzar y vamos a mostrar una buena actitud. Es más, la fe nos quita la pereza y nos da paciencia. La paciencia de que está hablando ahí en ese contexto es poder soportar muchas cosas, es poder abstenernos de cosas que quieren agradar a nuestra carne y permanecer firmes, porque vamos a ver al final de esta jornada, hermano, al final de la vida vamos a ver la recompensa de Dios. Mire, todos aquellos que no han tenido paciencia y dicen, ay, yo quiero disfrutar la vida, eso que cuento de uno estar ahí absteniéndose de lo que a uno le gusta, esas personas al final van a ver la muerte. Pero los que tenemos paciencia vamos a tener la recompensa de la vida. Eso es lo que está diciendo. Entonces Pablo dice, yo estoy persuadido de que ustedes son personas de fe y que van a ir adelante. Entonces, una persona de poca fe siempre se va a quedar estancado. Ahora, vamos a ver cómo crece la fe. Entonces la fe crece y se fortalece ¿cuándo? Cuando en el momento en que estamos enfrentando una adversidad, una tentación, un problema, tomamos decisiones que serán de gran ayuda para nuestra fe. Todos los cristianos pasamos por dificultades. Usted comienza la vida cristiana y el diablo se le va a parar al frente a usted. Ah, ¿usted quiere consagrarse? Vamos a ver. Ah, ¿usted quiere conocer a Dios? Vamos a ver. Y se le para enfrente. Y el diablo le dice, tiene que pasar por encima de mi cadáver. Porque el diablo se le va a parar a usted, hermano. Y se le van a presentar muchas dificultades y adversidades para que usted, ¡pum!, deserte. Para que usted aborte el propósito de Dios, para que usted no siga adelante. Y se le van a presentar muchísimas cosas. ¿Qué es lo que va a hacer que usted siga adelante y usted pase por encima de Satanás? La fe. Lo que usted y yo creemos de Dios
Eso es lo que lo va a hacer avanzar en victoria, hermano. Amén. Hay que tomar unas decisiones cuando estemos enfrentando esas cosas. Vamos a Mateo capítulo 14. San Mateo. Versículo 30 al 31. Dice acá: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¿qué dijo Pedro? Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, ¿cómo le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué hacer cuando enfrentamos una situación y tenemos miedo? Y creemos que todo se nos va a venir encima y que vamos a estar derrumbados. ¿Qué hay que hacer en ese momento para poder crecer en fe? ¿Qué dijo Pedro? Señor, sálvame. En un momento de esos hay que clamar a Dios. Clame a Dios. Porque Dios le va a extender su mano y lo va a sacar. Usted no se va a quedar en esa situación, hermano. En esa situación que usted está pasando es temporal. No es algo que le va a durar a usted. No, usted debe creer que usted va a pasar por ahí. Yo pasé hace como unos 20 años atrás, estaba más joven obviamente. Pasé por un tiempo de depresión. Ustedes saben, los que han pasado por ahí saben qué es eso. ¿Sí? Una cosa fea. Pero yo en mi corazón decía, yo voy a salir de esta. Yo voy a salir de esta porque Dios me va a ayudar. Y clamaba al Señor. ¿Sí? Clamamos al Señor. Pero mire, poder ver lo que Dios tiene para nosotros. Lo que Dios tiene para nosotros no es muerte, no es luto. Lo que Dios tiene para nosotros es vida. Y eso es lo que quiero decirle, que si usted clama al Señor en el momento que usted necesita, sea una situación económica, sea una prueba, sea una tentación, sea algo que esté enfrentando, cuando usted puede clamar a Dios, Dios dice, le va a dar la mano y lo va a sacar. Pero es momento de clamar a Dios, no de encerrarse en sí mismo, sino de clamar al Señor. Es importante mostrar nuestra impotencia ante el Señor y pedir su ayuda. Derramar el corazón como hizo Ana. ¿Qué hizo Ana cuando estaba pasando por ese problema? Amargura, depresión, todo esto que estaba pasando Ana. ¿Qué hizo? Clamó al Señor con todo el corazón. ¿Y qué pasó cuando ella clamó? Derramó su alma, su corazón. Dice, no estuvo más triste, se le quitó la amargura. Y empezó a ver los milagros de Dios. Empezó a ver lo que Dios tenía para ella. Pero clamó al Señor. Es muy importante que nosotros clamemos a Dios para poder crecer en la fe. Porque es importante poder crecer, no quedarnos ahí en esa condición, sino clamar al Señor. Mire este texto, Salmos 120, versículo 1. Salmos 120, versículo 1. El lugar más seguro para nosotros es estar en Cristo. Dice, a Jehová clamé. ¿Cómo estaba él? Estando en angustia. ¿Y él qué? Me respondió. ¿Cómo estaba David? Hermano, todos los seres humanos pasamos por eso. Todos. Pero ¿qué pasa cuando clamamos? Él nos responde. Dice, y él me respondió. No sé cuál sea la situación suya en esta mañana,
Pero lo que sé es que cuando usted derrama su alma delante de Dios, Dios le va a escuchar. Dios lo va a responder y lo va a librar. Segundo libro de Reyes 25. Segundo libro de Reyes 20, versículo 5. Dice así. Dice el Señor: vuelve y di a Ezequías. Ezequías era un rey y el Señor le manda a decir con un profeta. Y le dice: príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David, tu padre. ¿Qué dice? Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. ¿Sabe? El Señor ha visto tus lágrimas. El Señor ha visto tus lágrimas. Y el Señor ha oído su oración. ¿Sabe qué significa eso? Que si Él ha oído, Él lo va a librar. No sé cuál es la situación suya en esta mañana, pero sé que Dios ha visto sus lágrimas, porque Dios es sensible a nuestras necesidades. De hecho, la Biblia dice que a Él le gusta hacer misericordia. Dice, a Él le gusta, a Él le agrada, se complace en bendecirnos, se complace en ayudarnos. En momentos de angustia, ¿qué debemos hacer para crecer en fe? Clama al Señor. No busque la ayuda por allá de otros. Clame al Señor. Dios puede usar a otras personas, sí, pero debemos clamar al Señor, porque Él escucha nuestras oraciones. Si usted ve, la Biblia está lleno de versículos donde dice que Él nos va a dar su mano para levantarnos. Amén. ¿Sabe qué decía David? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. David tenía su mente más adelante. Estaba pasando una situación acá, pero él miraba más adelante. Y él decía, yo tengo la victoria en el Señor. Y también dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. David pudo haber desmayado, pero él decía, no, yo sé que Dios me va a sacar adelante. Yo voy a ver su misericordia y voy a ver su poder. Entonces, clamar al Señor como hizo Pedro, Señor, sálvame. Y el Señor lo levantó, lo salvó y le dijo, hombre de poca fe. Entonces, cuando nos falta la fe hay que clamar a Dios. Clamar bastante. Segundo, vamos a Mateo capítulo 17. Decisiones que hay que tomar para crecer en fe. Mateo 17. Vamos al versículo 14 al 21. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua, o sea, es mortal. Y lo he traído a tus discípulos, pero ¿qué? No le han podido sanar. ¿Cómo respondió Jesús? Oh generación, ¿qué? Incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? O sea, soportar esa poca fe. Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, porque les daba pena en público, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Qué les dijo Jesús? Por vuestra poca fe. O sea, ¿qué es lo que hace que nosotros no veamos milagros?
La poca fe, ni siquiera es la incredulidad, es la poca fe. O sea, una fe, pero es una fe pequeña. Es una fe que no alcanza. Haga de cuenta usted, voy a poner un ejemplo. Usted va al centro y mira un pantalón y dice, y ese pantalón tan bonito me gustaría tenerlo. ¿Cuánto vale? 100,000 pesos. Pero usted no tiene sino 20,000. No le alcanza. Así es la fe. La poca fe no alcanza para heredar las promesas de Dios. Esa poca fe no alcanza para ver milagros. No alcanza. Entonces el Señor ellos le preguntan, bueno, ¿y nosotros por qué no pudimos sanarlo? Por vuestra poca fe. Entonces la fe nos exime de ver milagros de Dios. Milagros preciosos. Dios es un Dios de milagros. Algunos dicen que los milagros ya cesaron, pero eso es un insulto a la razón y a Dios, a la lógica de Dios. Porque Dios sigue siendo poderoso. Dios sigue haciendo milagros. A Dios no se le acabó el poder. Dios sigue haciendo milagros. ¿Verdad? Entonces, ¿sabe que los milagros ya pasaron? Cuento, herejía. Entonces, dice ahí el versículo. Vamos en el 20. Y les dice el Señor, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada que, nada os será imposible. El Señor les está diciendo, su poca fe hace que ustedes no vean milagros. Pero si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le pueden decir a ese monte, quítate, échate en el fondo del mar y se va a pasar. ¿Y qué será imposible? Nada será imposible. ¿Por qué no vemos milagros? Porque nuestra fe es muy pequeña. Es muy pequeña nuestra fe. Mire, hermanos, fe no es hacer fuerza. Sí, uno está pidiendo por algo y fuerza para que suceda, ¿no? Eso no es fe. ¿Qué es fe? Fe es creer que Dios puede hacer lo imposible. Yo no confío en mí. Eso se llama pujo, no, eso es pujo. No, fe es creer en lo que Dios puede hacer. Sí, una señora leyó ese texto, ¿sí? Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Entonces ella dijo, voy a orar. Se paró al frente de una montaña, cerró los ojos y comenzó a orar, que se quitara en el nombre de Jesús. Y ella abrió los ojos y el monte estaba ahí y dijo, yo sabía que no se iba a quitar. Estaba orando con fe, pero al contrario, una fe a la inversa. ¿Por qué dice el Señor que si tuvieras fe como un grano de mostaza? ¿Cómo así? Mire, el grano de mostaza es una semilla muy pequeña, pero contiene una información genética que puede llegar a ser un árbol muy grande. ¿Por qué el Señor compara la fe así? Porque la fe debe tener la capacidad de creer en lo que Dios puede hacer. Debe tener la capacidad. Cuando usted y yo oramos y creemos en lo que Dios puede hacer, Dios va a hacer grandes cosas en su vida y en la vida de otras personas. Yo recuerdo que una vez oramos por un señor que tenían que hacerle una cirugía de corazón abierto y lo abrieron. Cuando lo abrieron, el cirujano dijo, no, no hay nada que hacer, cerremos nuevamente. Y cerraron. Váyase a morir a la casa. Él estuvo dando el testimonio ahí cuando estábamos aquí en el segundo piso. Oramos por ese hombre y el Señor lo sanó. El Señor hubo un milagro tremendo. Y el Señor después vino y contó el testimonio, como Dios había obrado poderosamente en la vida de él. Porque no somos nosotros los que hacemos los milagros. Es Dios quien hace los milagros. Ahora la pregunta es, ¿hay algo imposible para Dios? No lo hay. No hay imposible para Dios. Dios puede sanar, Dios puede libertar, Dios puede hacer
todo lo que esté conforme a su propósito, Dios lo puede hacer. Pero ¿sabe qué te dice el diablo? Eso no va a suceder. Y entonces ahí viene la lucha. Y cuando dice no va a suceder, ¡brum!, se llena de temor y nos llenamos de miedo, ¿cierto? Entonces, ¿a quién le estamos creyendo? A Satanás. Porque creemos más en lo que Satanás coloca en nuestra mente que lo que dice la palabra de Dios. Entonces el Señor tiene que decirle, hombres de poca fe. Entonces, la fe tiene que ser como un grano de mostaza. ¿Cómo? Tener la capacidad de creer que Dios lo puede hacer. Amén. Pero dice ahí el versículo, me parece interesante que el Señor sigue diciendo, dice el 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Cuál género? El de la poca fe. El Señor no está hablando de demonios, está hablando de la fe, de la poca fe. Este género de ser una generación maligna y perversa e incrédula, dice no sale sino con oración y ayuno. Entonces, para que nuestra fe pueda crecer, hermano, necesitamos pasar tiempo de calidad con el Señor. Y es algo que hoy está pasando en la iglesia, hermano, es que no estamos teniendo tiempo. Lo digo por mí mismo, no estamos teniendo tiempo. Nos levantamos a las 5 de la mañana, que el desayuno, que el tinto, que esto, que lo otro, que aquello. Hermano, y queda tiempo, algo para arrodillarme, adorar a Dios, exaltarlo y permitir que el Espíritu Santo me llene. Oración y ayuno, tiempo con Dios, donde Dios me va a revelar su palabra, donde Dios me va a fortalecer en mi fe, donde cuando el diablo llegue va a salir corriendo porque le puedo resistir. Y nos está absorbiendo este sistema. Estoy preocupado por eso, hasta por mí mismo. Oiga, no nos está quedando tiempo de calidad. Y es la manera de crecer en la fe. Es la manera de salir de la poca fe. Hay pastores que no oran porque todo el tiempo lo tienen ocupado. ¿Cómo serán los creyentes? Si el pastor no ora, imagínese la iglesia. Pero el Señor dijo, este género no sale sino con oración y ayuno, porque le estamos dando más prioridad a las cosas seculares que a las cosas espirituales. Entonces, ¿cómo podemos crecer en fe? ¿Cómo? El Señor dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Vamos a la tercera, Mateo 16. ¿Están cansados? ¿Terminamos? Mateo 16, versículo 5. Mateo 16, 5. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, ¿se habían olvidado de qué? De traer pan, porque ellos siempre llevaban algo para comer. Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Entonces, como ellos siempre salían y llevaban su merienda cuando iban a predicar y a salir a hacer la obra, el Señor les dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces los discípulos dijeron, claro, el Señor nos está echando indirectas, no trajimos pan, nos olvidó traer pan. Pero ¿qué les dice el Señor? Dice el versículo 8. Entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros que hombres de poca fe, que no tenéis pan? O sea, si el Señor había hecho milagros y había multiplicado los panes, ¿cuál es el problema si se les olvidó traer pan? ¿Cuál es el problema? ¿El Señor no puede multiplicar nuevamente? Sí, pero ellos estaban pensando, a pesar de que habían visto milagros, estaban pensando que se les olvidó traer pan y ahora ¿qué vamos a hacer?
Versículo 8. Entendiéndolo Jesús, les dice: hombres de poca fe, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogiste? Ni de los 7 panes entre 4.000, ¿y cuántas cestas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino ¿de qué? De la doctrina de los fariseos y los saduceos. Mire, algo que a nosotros nos quita la fe son las herejías. El Señor le dice: mire, guárdese de la levadura. Guárdese de ir a tomar doctrinas equivocadas, porque eso los va a aplastar. Eso no los va a dejar surgir. Entonces, ¿cuán importante es tener una sana doctrina, hermanos? ¿Cuán importante? Yo les decía esta mañana a los hermanos que estoy preocupado. Tengo una preocupación personal por la iglesia en general. Porque estoy viendo que en el Facebook se están atacando entre cristianos. Y hay mucho ataque, ¿sí? El uno dice una cosa, el otro dice otra, y se están atacando, el uno dice que la mujer puede enseñar, el otro dice que no, y eso es una controversia ahí, que la salvación se pierde, que la salvación no se pierde. Y hay una controversia y cada uno quiere decir: ay, ¿quién tiene la razón? Entonces, ¿cómo podemos entender nosotros las escrituras correctamente? A la luz de el carácter de Dios. Cuando usted lea un texto, compárelo cómo es Dios. Sencillo. Y ahí usted podrá dar una interpretación correcta a las escrituras si no entiende el hebreo. Yo tampoco lo entiendo, pero por lo menos tengo un diccionario y voy y miro qué dice en el hebreo, qué dice en el original, y puedo entender un poquito más. Pero si usted no sabe buscar el hebreo o el griego, mire el carácter de Dios, lea el texto y compárelo. ¿Cómo es Dios? Pero se están dando interpretaciones salidas del contexto divino, de esa verdad de Dios, de ese carácter de Dios. Entonces dicen cosas como que usted ya no necesita congregarse, como que usted no necesita esto. Entonces usted ve a Dios y Dios no es así. Dios es un Dios de familia y de congregación. Entonces estoy preocupado por eso, porque la iglesia no tiene unidad, sino que habemos es grupos divididos. Entonces eso no nos beneficia a la iglesia cristiana. Pero ¿qué es importante, hermano? Que todos lleguemos a la unidad de la palabra de Dios, poder entender las escrituras. Entonces, cuando el Señor les dice que se guarden de la levadura de los fariseos, ¿le entendieron a Jesús? No le entendieron. Entonces eso los lleva a ¿qué? A tener una poca fe. Pero cuando nosotros entendemos la escritura, la verdad de Dios, ¿qué produce esa verdad en nosotros? Produce fe. Y esa fe, esa verdad, a través de la fe nos hace libres. Porque a veces tenemos la verdad, pero la verdad no nos hace libres, vivimos como atados. ¿Por qué? Porque la palabra debe ir acompañada ¿de qué? De fe. ¿Sí? La palabra debe ir acompañada de fe. Cuando se escucha la palabra, se lee y se estudia la palabra, debe ir acompañada de fe. ¿Por qué el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida? A pesar de que Dios les había dado una palabra. ¿Por qué no? Porque no tenían fe. Entonces, a la palabra no ir acompañada de fe no produce ningún efecto en la vida del creyente. Y ese creyente siempre va a permanecer así y nunca va a ser transformado, nunca va a crecer, nunca va a avanzar. Siempre va a ser un hombre o una mujer de poca fe. Pero cuando la verdad va acompañada de fe, esa verdad nos hace ¿qué? Libres. Amén. Somos libres por el poder de esa palabra bendita. Amén. Bueno, es importante entonces tener una buena interpretación de la escritura. Cuarto y último, Mateo 6, versículo 25. Dice:
Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, en depósitos, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Cuántas aves hay? Millones. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué nos vamos a colocar ahorita para Navidad? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuántas cosas? Todas estas cosas. ¿Cuántas? Todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Hay que dejar tanta angustia, porque el día de mañana traerá ¿qué? Su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Usted cree que Dios nos va a dejar morir de hambre? Ahorita la gasolina subió el doble. Ese Petro, ¿no? Pero hermano, ¿será que nos vamos a quedar sin comer por eso? Dios va a proveer. No estoy de acuerdo, pero ¿sabe qué? Creo en lo que Dios puede hacer. Mire, hace 30 años el pastor Gabriel dio una enseñanza. Los que conocen al pastor Gabriel González. Y él dijo esa vez, dijo, si la carne llegase a 1,000 pesos la libra, Dios nos proveería a nosotros para comprar la carne. Y hoy está como a 18,000 pesos, 14, 18, eso varía. Y yo pensaba, porque en ese tiempo pues era un joven, yo decía, ¿será que algún día la carne va a estar a 1,000 pesos? Porque eso era como imposible, la carne a 1,000 pesos, algún día. Era como a 150 pesos la libra en esa época. Y hoy está a 18,000 pesos y seguimos comiendo carne. Y más, ¿no? El Señor dice, ¿por qué dudamos de que Dios nos puede sostener? Ahora, hermano, yo le hago una pregunta. Todo lo que usted y yo consigamos, eso es temporal. Eso es temporal. Consigamos harto, consigamos poquito, porque nuestra mirada no está acá en esto. O sea, estamos trabajando porque hay que trabajar y hay que sostener una familia, y estamos trabajando para la gloria de Dios. Pero no estamos pensando en que esto va a quedar acá y que nosotros vamos a ser eternos acá. No nos preocupemos por las cosas de esta vida. El hermano Juan Carlos enseñaba una vez, bueno, si el gobierno algún día nos quita la casa porque no vamos a poder pagar los impuestos, que se quede con eso. Igual nosotros no tenemos la esperanza en los bienes de este mundo, porque va a venir un día en que el Señor va a venir a reinar y va a ser un reino sin igual, donde va a haber abundancia y va a ser eterno. Es lo que vamos a heredar nosotros. Por eso yo trabajo, los hermanos deben trabajar,
pero hermano, no pongan la mirada, ni yo debo poner la mirada en las cosas de este mundo. Porque esto se va a quedar. Tal vez el anticristo se va a apoderar de esto, pero ni al anticristo le va a quedar, porque el Señor va a quemar todo eso. ¿Para qué nos afana? ¿Para qué se afana por la casa? Si le llegó el recibo del impuesto predial altísimo, vaya, haga reclamo. Pero si no le rebajan, pague esa vaina. Igual los billetes se van a quedar, toda la platica que hay en el banco, todo eso, fuego. Sí, hay hermanos que están desayunando y Señor, ¿qué será para el almuerzo? Y están desayunando. Y están preocupados. ¿Qué iremos a desayunar mañana? Vean, no hay sin plátano allá. Mire, hermanos, hemos tenido la experiencia que cuando menos hemos tenido, hemos comido mejor ese día. Porque no ha sido por mí, sino porque Dios provee. No se afane ahorita por la ropa del 24. Eso es una tradición. Estrenen, no estrenen, a mí se me da lo mismo. Yo no me afano por eso. Si el Señor me quiere dar ropa nueva, bienvenido. Si no, porque sé que el Señor es el que nos sostiene. Y le puedo decir una cosa: Dios te va a sostener. Y va a sostener la iglesia. Si pudo sostener a 3 millones de personas en un desierto donde no hay comida, no hay agua, y lo sostuvo durante 40 años. O sea, ¿cómo no nos va a sostener a nosotros? ¿Cómo no nos va a dar lo que necesitamos? ¿Qué es lo importante? Que no nos afanemos. Que confiemos en que Dios puede proveer. Porque el afán y la ansiedad traen depresión, traen angustia y traen otras cosas. Ay, que ir a estudiar mi hijo, ¿qué tal? Todas esas cosas. No nos afanemos. Cuando nosotros fuimos a abrir la obra hace 18 años, mis hijos estaban adolescentes y ellos ya estaban en bachillerato. Y yo pensaba, y ahora en la obra se aguanta hambre. Y yo decía, y comenzando. Y el Señor me dio una palabra antes de abrir la obra. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Yo le voy a dar estudio a sus hijos. Y así fue. Dios le dio estudio a mis hijos. Mis 2 hijos no quisieron estudiar, pero había para darles universidad. Mi hija mayor sí estudió, se especializó. Pero Dios cumplió su palabra. Y no dependía de nosotros. Porque nosotros no dependemos de un sueldo fijo. Nosotros dependemos de lo que Dios coloque en la vida de las personas. Y eso lo hace Dios. Entonces, ¿cómo crecer en la fe? Clamar al Señor. Tiempo de calidad con el Señor. ¿Cuál es la otra? Las Escrituras. Profundizar en las Escrituras. Y tercero, no afanarnos por las cosas materiales. Confiar en el Señor. Él va a proveer. No sé cuál es el monte que está ahí al frente suyo. Yo no sé cuál es. Tal vez una enfermedad, no sé. Tal vez un problema económico. No tiene empleo, no sé. Tal vez un problema emocional, un problema de familia. Tal vez su esposo no es cristiano y usted dice, no, yo no tengo esperanzas con ese hombre. Una hermana en San Benito, y eso fue real, una hermana en San Benito, su esposo era muy borracho. Y decía, ¿qué hago, Señor? Este hombre es muy borracho. Pero él le proveía, ¿sí? Él le daba todo lo que ella necesitaba.
Y ella empezó a orar: Señor, llévate a mi esposo, llévatelo. Y el Señor le escuchó la oración, se llevó a su esposo. Y al tiempo estaba en la iglesia: pastor, no tengo para comer. Pero ella pidió que se llevara al esposo. ¿Por qué no le pedía: Señor, transfórmalo, hazlo un hombre nuevo? ¿Usted está orando por alguien de su familia? Señor, dale un nuevo corazón. Mire, Dios lo va a hacer. Dale un nuevo corazón, dale una nueva mentalidad, renueva su mente. El Señor lo va a hacer, porque Él escucha nuestras oraciones. Y hemos visto personas transformadas por el poder de Dios. Y le digo una cosa, aquí hemos visto eso. Yo le decía a una hermana, cuando comenzamos la obra: su hijo va a llegar a los pies del Señor. Y era duro, católico. Bueno, no es que estoy diciendo que... Bueno, ojalá no haya ningún católico acá. Pero era esos acérrimos. Y el Señor lo transformó. Se volvió un creyente, predicaba la palabra, un líder de una iglesia. No de acá, pero se convirtió al Señor. Dios puede hacer grandes cosas. ¿Qué necesitamos? Fe. Vamos a pedir al Señor que nos dé fe. Amén. Señor, Padre, gracias porque tu palabra es verdad, es viva y eficaz. De hecho, somos sostenidos por tu palabra, y es ella la que nos da aliento, es ella la que nos da vida, la que nos hace crecer, la que nos da fe, produce fe en nuestras vidas por tu Espíritu. Señor, gracias porque nos alimenta, porque renueva nuestra mente. Esta mañana, Señor, queremos renovar nuestra mente. Si quiere estar en pie, levantar sus manos y decirle: Señor, renueva mi mente. Quiero ver que tú tienes cosas mejores para mí, y que esto que estoy pasando es una prueba, una dificultad para poder avanzar en fe, para poder crecer. Que esto no me va a destruir, esto no me va a acabar, sino que me va a fortalecer, me va a ayudar en mi fe. Esto me va a hacer más fuerte, porque tú, Señor Jesucristo, estás haciendo la obra en mi vida por el Espíritu Santo. Y aunque Satanás trate de apagar tu obra en mí, no podrá, porque Cristo Jesús está ahí. Porque Él está continuamente vertiendo su aceite en mi corazón, prendiendo ese fuego en mi vida. Oh Señor maravilloso, estamos persuadidos de cosas mejores para nuestra vida. Oh maravilloso Dios, queremos crecer en fe, y hoy clamamos a ti, Señor. Hoy clamamos, mi buen Señor, ayúdanos. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu poder. Creer en lo que tú puedes hacer, Señor. Creer en tus promesas, afianzarnos en tu palabra, estar convencido de esas promesas, estar convencido de esa palabra, Señor. Oh maravilloso Dios, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podemos decirle a ese monte: quítate y échate en el fondo del mar, y así será. Oh Señor, creemos en tu verdad, creemos en tu palabra, Señor. Queremos vivir vidas abundantes, vidas fructíferas en Cristo. Que nuestra vida espiritual sea robustecida, Señor, por tu poder. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya. Alabanza al que venció. Aleluya. A la muerte derrotó, las cadenas se rompió, y en
Hay una esperanza viva. Hay salvación en Él. Hay vida en Él. Y hay victoria en Cristo Jesús. Porque Él ya venció. Él derrotó la muerte. Derrotó el pecado y a Satanás. Y nosotros estamos en Él. Amén. Hermanos, un abrazo para todos. Una feliz semana. Dios los guarde. Salúdense unos a otros. Bendiciones del Señor. Dios los guarde.